Quiero compartir contigo una palabra que lleva por título puestos en posición de poder y autoridad. Recuerda que como hijos de Dios hemos sido puestos en una posición, hoy más que nunca, contra las acechanzas de las circunstancias del enemigo, de tu pensamiento. Hoy precisamente hablábamos con una hermana que la más grande batalla es la batalla de la mente. Porque la mente te dice un montón de cosas, pero quiero que sepas que en esta noche tú has sido puesto para estar en una posición de poder y autoridad. Como nuevas criaturas, hemos sido puestos en una posición de poder y autoridad, una posición que Dios nos ha delegado a través de nuestro Señor Jesucristo. Junto con esa autoridad vienen ciertas responsabilidades. Vamos a examinar la palabra de Dios con respecto a esa posición y la autoridad que tenemos en Él. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13, y la palabra del Señor dice, el cual nos ha librado. Oye bien esto. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sabes tú cuál es la potestad de las tinieblas? Es lo oscuro, es la enfermedad, es la vergüenza, el dolor, la angustia. Nos ha librado. Yo quiero que en esta noche tú sepas que Dios te ha librado. Si tú eres hijo o hija del Rey, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios te ha puesto en una posición privilegiada. Una posición que solamente Él puede dar a su amada iglesia. Atención con esto. Fuimos librados del poder de las tinieblas. La palabra poder se traduce literalmente como autoridad. Ha sido librado del poder o autoridad de las tinieblas y puesto en el reino de Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues con ese poder y haced discípulos. Ese poder que usted encuentra, o esa palabra en Mateo 28 del 18 al 19, te fue dado como parte de tu herencia en Cristo Jesús. Has entrado en esa posición de autoridad. ¿Sabes por qué? Porque estás en Él. Y tú vas a lograr entender y comprender que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. La palabra dice que la justicia ha venido sobre todos los hombres y mujeres. Romanos 5:18. La pregunta es entonces, ¿por qué no todos se vuelven justos? ¿Por qué para recibirlo tienes que actuar en justicia desde el punto de vista de la autoridad? La autoridad se recibe cuando tomas la decisión de recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. En ese momento, la justicia que había estado sobre ti viene a tu interior. Yo quiero que sepas esta noche que fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. En segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia delante de Él. Quiero comentarte algunos aspectos que afirman tu autoridad. Número 1, Jesús aseguró nuestro poder y autoridad. Jesús aseguró nuestro poder y autoridad. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo cuando fue a la cruz, murió y sufrió el castigo por el pecado, derrotó a Satanás en el abismo del infierno. Vino a la tierra como hombre por una razón, recuperar la autoridad que Satanás le había robado a través de la desobediencia de Adán en el jardín. Jesús fue llamado el último Adán. Tú puedes encontrarlo en primera carta a los Corintios 15:45. Después de asegurar ese poder y autoridad, Él lo entregó libremente en manos de aquellos que creerían en Él, es decir, tú y yo. No es suficiente para nosotros simplemente aceptar el trabajo de Jesús en el Calvario. Somos responsables de mucho más. Las palabras de Jesús en el capítulo 16 de Marcos no estaban destinadas únicamente a la iglesia primitiva. Sus palabras son tan vitales y reales como lo son hoy o cuando tú los pronuncias desde tu boca. Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección ante los muertos. Sus palabras para ellos forman el fundamento básico para la obra de la iglesia del Nuevo Testamento. Fue en ese momento que Él delegó la autoridad para llevar a cabo esa obra. Tú lo puedes leer ahí en la intimidad de tu hogar, Marcos 16 del 15 al 18. Pero ¿sabes qué Él dijo?
Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabes que tenemos la autoridad para predicar el evangelio del reino? Todo creyente nacido de nuevo tiene la autoridad y la responsabilidad de predicar el evangelio del reino por nuestro Señor Jesucristo. En esta tierra, si no puedes ir, puedes enviar a alguien o puedes financiar la obra. ¿Sabes? Es tan maravilloso el tiempo y el momento que estamos viviendo que tú puedes conocer y saber que Dios está contigo, que Dios está presente. Y la palabra del Señor dice que esas señales seguirán a los que creen. Note quién iba a decir todas las cosas, los que creen. Las señales seguirán a los creyentes que actúan con fe y hablan con denuedo en el nombre de Jesús. Ellos echarán fuera demonios, ellos hablarán en nuevas lenguas, ellos impondrán las manos sobre los enfermos. El creyente es el que tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas. Yo no sé a ti qué te han dicho. Yo no sé qué podrán haber hablado en tu mente, en tu corazón. Yo no sé a ti qué te habrán dicho. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. ¿Sabes qué? Dios te ha dado el poder para que tú le digas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, se van todas estas circunstancias que han estado estorbando mi vida. Te voy a volver a repetir lo que la palabra del Señor dice. Oye bien esto, por favor. Mira, y estas señales seguirán a los que creen. Noten quién ha de hacer todas las cosas, los que creen. Las señales seguirán a los creyentes. Tú eres creyente. Tú tienes que actuar con tu fe, hablar con denuedo en el nombre de Jesús. Tú vas a echar demonios. Tú vas a hablar nuevas lenguas. Tú vas a imponer las manos sobre los enfermos y sanarán. El creyente es el que tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas. No sé si usted lo cree en su corazón. En Marcos capítulo 16 versículo 20 dice la palabra que ellos salieron y predicaron por todas partes. El Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Dios confirmará su palabra, pero tiene que ser presentada. Es ahí donde entramos tú y yo. Dios no predica. Él nos ha dado la autoridad para predicar. Dios no va a poner las manos sobre los enfermos. Él traerá la sanidad, pero tú y yo como creyentes debemos poner las manos sobre los enfermos por fe, creyendo que Dios cumplirá su palabra. Dios no te va a mentir. Y quiero decirte que tenemos la autoridad para estar en contra de Satanás y alejarlo. Una de las áreas más vitales de la autoridad de creyente es su poder para enfrentar con éxito a Satanás. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. En el 6º capítulo de Efesios, el apóstol Pablo describe la armadura que nosotros como creyentes debemos de usar en el combate contra Satanás. Explica cada pieza de esa armadura. Es la armadura de Dios. Ni una sola vez dice que Dios te pondrá la armadura o que Dios peleará contra el diablo por ti. Tú eres el sujeto entendido en estos versículos. Él dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, van a poder resistir y permanecer firmes. La pregunta sería, pastor, ¿cuándo es el día malo? Es precisamente cuando te llegan las noticias. Recuerda que tú y yo estamos inmersos en un sistema donde no es gobernado por Dios. Es gobernado por el mismo enemigo, por la misma naturaleza caída, y es ahí donde tú tienes que actuar. Yo sé que muchas veces tú escuchas cosas y los sentidos muchas veces no ayudan. Por eso es que hay que llevar nuestro cuerpo a que sea sometido al Santo Espíritu de Dios, para que lo que tus oídos escuchen, lo que tus ojos ven, lo que tus manos palpan, no sea eso.
sino que sea la palabra de Dios permutando en tu vida. ¿Sabes algo? Dios te ha dado el poder y la autoridad para enfrentarte al enemigo y a sus obras destructivas. Él ha provisto la armadura, pero es tu responsabilidad como creyente ponerte esa armadura y enfrentar al enemigo. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo déjame darte un pequeño detalle. La palabra resistir en el griego antiguo significa asistemi. Y esa palabra asistemi está compuesta de dos palabras básicas, anti y estemi, que significa pararse en contra, oponerse, oponer, resistir, contradecir. Es decir, yo no voy a favor del sistema babilónico. Yo no voy a favor de lo que me digan. Yo voy a favor de lo que la palabra ha establecido. Por eso es que cuando tú te den, por ejemplo, te digan, mire, fíjese que no se puede, que la cosa está mal, usted diga, no, no está malo, está bueno. Tal vez para los demás no exista, tal vez para los demás no sea, pero para los hijos de Dios estaremos siempre bien. Cuando te den un dictamen médico, usted diga, lo rechazo, renuncio, no es así. ¿Por qué? Porque la salud de la palabra es la que viene a mi familia, a mi vida. Cualquier circunstancia y aún la economía. A veces el bolsillo te puede hablar y decir no hay dinero y te digan no, está vacío porque se vuelve a llenar. Y no es una palabra de positivismo, es la palabra que Dios ha delegado. Es donde tú estás resistiendo a la situación y tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo creo lo que Dios dice. Yo creo lo que la palabra dice y yo he aprendido, tengo una iglesia donde me enseñan la palabra de Dios. He aceptado esa palabra. Ahora, te voy a mostrar 3 grandes ejemplos en las áreas del ser humano: seguridad, salud y economía. Entonces, ¿qué es eso, pastor? El ser humano siempre quiere estar seguro. El ser humano quiere tener su economía. Y el ser humano tiene que estar y tener salud. Te digo algo. Para estar seguro solamente Dios. Para tener economía, honra al Señor. Y para tener salud, aliméntate bien. Y vas a ver cómo las cosas funcionan. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Pastor, ¿y esta palabra qué significa? Que tú no tienes que aceptar lo que te diga el mundo. No se puede, estás enfermo, vas a morir de eso, no lo vas a lograr, tus hijos se van a desviar. Recházalo y haz tu parte y empieza a aplicar la bendita palabra del Señor. Voy casi finalizando. ¿Sabes que la seguridad es sentirse protegido, capaz, consciente de la libertad, del crecimiento, del desarrollo, sabiendo que también puede ser contraproducente? Como una oveja, por ejemplo. Es decir, que es de fácil influencia o dominio, de amar o de odiar, de entregar o de retener. Pero la seguridad se da en 3 aspectos: física, emocional y espiritual. Si tú estás bien emocionalmente, vas a estar bien y vas a tener el deseo y el anhelo de buscar de nuestro Padre Celestial. En Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes qué es hacer lo bueno. Tú sabes qué es hacer lo correcto. Tú sabes lo que Dios quiere para tu vida. Finalizo con esto. La armadura y las armas espirituales, que es la palabra, están a tu disposición. Dios está ahí contigo para respaldar su palabra. Nunca te va a dejar solo. Pero todo es inútil a menos que tomes tu posición de autoridad y asumas la responsabilidad de usar lo que Él te ha provisto. Tienes el poder y la autoridad para tomar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Y tú puedes decir, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo lo que Dios ha dicho, yo sé lo que Dios ha dado, tengo mi responsabilidad, reprendo al enemigo y mantengo mi posición de fe. Quiero finalizar con una oración. Y si tú estás pasando por alguna situación en estos momentos, yo quiero que tú te levantes con poder y con autoridad. Que si has abierto alguna puerta espiritual, tú la cierras. Tú dices, Señor, yo me levanto, yo quiero ver tu gloria como nunca. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que Dios es justo para perdonarte. Y Él te va a amar y Él te va a respaldar y te va a sacar adelante. Padre, gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos conectados. Gracias por los que van a escuchar posteriormente esta palabra. Gracias por tu amor y tu fidelidad.
Los cubrimos con la sangre preciosa del Cordero, la gracia, la palabra, la cobertura de la amada Gesiel. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por cada uno de ellos, Señor, y declaramos que son benditos para honra y gloria de tu nombre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias porque tú estás restaurando, tú estás levantando, y tus hijos se levantan con poder y con autoridad. En tu nombre santo. Amén